Desde llorar y gritar en la sala del tribunal hasta no inmutarse ante el veredicto, sin importar cómo reaccionaron, estos infieles se enfrentarían a una vida en prisión. Sus crímenes conmocionaron a la nación. Probablemente por eso, el sistema legal se esforzó por mantenerlos lo más lejos posible del público. Número 12. Chris Watts. Un caso que sacudió a la nación hasta sus cimientos. En 2018, Chris Watts apareció en televisión, suplicando por el regreso sano y salvo de su esposa e hijas. Apenas un día antes, Chris había llamado al 911, alegando que Shannon Watts y sus hijas Bella y Celeste habían desaparecido. Frente a la cámara, parecía un hombre de familia angustiado cuyo mundo acababa de ser destruido. Pero los investigadores pronto descubrieron que todo era una actuación. En realidad, Chris sabía exactamente dónde estaba su familia. Se habían deshecho de ella en una mina petrolera donde trabajaba. Había destripado a toda su familia porque se interponían en el camino de su aventura y la nueva vida que quería comenzar con su pareja. Amigos y familiares afirmaron que, a pesar de cierta tensión en los últimos tiempos, la pareja no tenía ningún problema. Atribuyeron sus recientes disputas al estrés por el nuevo bebé, ya que en el momento del destripamiento, Shannon estaba embarazada de la tercera hija de la pareja. Supuestamente, en agosto de 2018, Shannon confrontó a su esposo por la aventura. Hubo un intercambio de palabras y la confrontación se tornó física. Fue entonces cuando, en un ataque de ira, Chris estranguló a su esposa embarazada, luego entró en las habitaciones de sus hijas y también las desanimó. Después de que los investigadores lo relacionaran con el crimen, intentó afirmar que Shannon era quien había desanimado a sus hijas. Afirmó que, presa del pánico, se deshizo de sus cuerpos para ocultar el crimen de su esposa. La aventura y las dificultades económicas pronto salieron a la luz, y Chris no tuvo más remedio que confesar. En el tribunal, el padre de Shannon leyó un emotivo testimonio, dirigiéndose a Chris, afirmando que debía protegerlas, pero en cambio, hizo lo peor imaginable. Chris permaneció impasible durante toda la audiencia, llorando solo cuando la fiscalía mostró las espantosas imágenes de los restos de sus hijas. El juez quedó tan horrorizado como cualquier otro por los crímenes de Chris. Al final, Chris Watts fue sentenciado a 5 cadenas perpetuas y jamás volverá a ver la luz del día. Número 11. Nicholas Cruz. Nicholas Cruz perpetró uno de los tiroteos escolares más violentos en la historia de Estados Unidos el 14 de febrero de 2018 en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland, Florida, mejor conocido como el tiroteo de Parkland. Armado con una pistola semiautomática, el exalumno de 19 años entró en la escuela y abrió fuego contra estudiantes y personal, matando a 17 personas, 14 estudiantes y 3 profesores, e hiriendo a muchas más. Había sido expulsado de la escuela por problemas de conducta y tenía antecedentes de publicaciones perturbadoras en línea y amenazas violentas. Los investigadores revelaron posteriormente que Nicholas había planeado el ataque durante meses, investigó tiroteos masivos, compró todas las armas legalmente y eligió el día de San Valentín para el ataque. La fiscalía argumentó que su motivación provenía de una mezcla de ira, aislamiento y la necesidad de ser recordado. Nicholas había tenido una infancia problemática, incluyendo el fallecimiento de sus padres adoptivos, y luchaba con problemas de salud mental. Nicholas permaneció sentado con la cabeza gacha, mientras los familiares de las víctimas presentaban declaraciones de impacto emocional. La fiscalía sostuvo que comprendió plenamente sus acciones y que perpetró el ataque deliberadamente. El caso atrajo la atención de los medios de comunicación internacionales y desató debates sobre el control de armas y la seguridad escolar. En octubre de 2018, Nicholas se declaró culpable de los 17 cargos de deshabituación y de numerosos cargos de intento de deshabituación. Su equipo legal intentó utilizar su salud mental y sus antecedentes para evitar la pena capital. Tras un largo juicio en 2022, el juez condenó a Nicholas a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando se anunció formalmente la cadena perpetua, no reaccionó en absoluto y fue conducido discretamente a comenzar su vida en prisión. Número 10. Alex Murdaugh. En Carolina del Sur, todos conocen a la familia Murdaugh.
un grupo de poderosos abogados, conocidos en el estado por ser ricos y problemáticos. El hijo de Alex Murdaugh, Paul, por ejemplo, iba a ser juzgado por la muerte accidental de un pasajero en su lancha rápida mientras estaba ebrio. Pero antes de que Paul pudiera ser juzgado, su padre lo desanimó junto con Maggie Murdaugh. ¿Pero por qué? En 2021, Alex llamó a la policía presa del pánico, alegando que había llegado a la casa de la familia y había encontrado a su esposa e hijo muertos junto a las perreras. Las imágenes de la cámara corporal muestran a Alex angustiado y con angustia emocional. Afirmó estar con su madre en ese momento, quien padecía demencia. Sin embargo, los investigadores pronto localizaron a Alex en la perrera en el momento del desprendimiento. Lo arrestaron de inmediato, y el juicio, calificado por los medios como el juicio del siglo, comenzó poco después. Alex mantuvo su inocencia, culpando a su hijo y a su esposa. Afirmó que se habían desprendido mutuamente, y que él era simplemente el desafortunado esposo, padre que los encontró allí. Sin embargo, la fiscalía desmintió la versión rápidamente al revelar un intercambio de mensajes de texto entre Maggie y una amiga, en el que ella afirmaba que su esposo se había comportado de forma sospechosa cuando la invitó a pasar por la perrera más tarde. La fiscalía también reveló que Alex robaba a sus clientes legales y era muy adicto a las drogas, estaba al borde de la bancarrota y estaba angustiado por el juicio de Paul. Afirmaron que Alex tomó la salida fácil y desprendió a su familia. Aunque mantuvo su inocencia durante todo el juicio, llorando durante las declaraciones de la fiscalía y los testimonios de las víctimas, el juez lo vio claramente. Alex fue condenado a 2 cadenas perpetuas por ambos delitos. Ahora bien, desde el veredicto de 2022, Alex ha intentado varias veces solicitar la desestimación, alegando que el secretario legal manipuló mal pruebas cruciales, pero el Tribunal de Apelaciones ha desestimado sus mociones. A día de hoy, Alex Murdaugh afirma que le tendieron una trampa. Número 9. Jodi Arias. Los amigos y familiares de Travis Alexander intentaron advertirle sobre Jodi Arias. Afirmaban que era inestable y propensa a arrebatos violentos. En resumen, ambos tenían una relación extremadamente volátil y tóxica, pero a Travis le llevó muchísimo tiempo romper con Jodi. Y cuando lo hizo, ella lo desanimó. Este caso nos remonta al año 2008, cuando en Mesa, Arizona, los compañeros de piso de Travis regresaron y lo encontraron desangrándose en la ducha con múltiples puñaladas. Parecía que quien lo desanimó lo odiaba. Los investigadores inmediatamente rastrearon a Jodi Arias como sospechosa, pero ella afirmó estar en California en el momento del desanimado. Sus compañeros testificaron más tarde que había llegado al trabajo presa del pánico ese día, pero pronto volvió a la normalidad, alegando que simplemente había tenido un comienzo difícil. Lo cierto es que, tras pasar la noche en casa de Travis, Jodi montó en cólera al enterarse de que él quería terminar con ella y que, además, ya estaba hablando con otra mujer. Al encontrarse con pruebas que la vinculaban con la escena del crimen, Jodi cambió por completo su historia. De hecho, a lo largo del largo juicio, Jodi cambió su defensa varias veces. Afirmó que Travis era un novio horrible que supuestamente la había lastimado durante su relación. También alegó defensa propia la noche del ataque, afirmando que Travis se había abalanzado sobre ella y que ella solo intentaba protegerse. La fiscalía tenía amplias pruebas que vinculaban a Jodi con el crimen e incluso se refirieron a las sonrisas maliciosas de Jodi durante la audiencia como prueba de que no era una superviviente, como ella afirmaba. La fiscalía también alegó que Jodi estaba orgullosa de lo que había hecho y creía firmemente que podía salirse con la suya. El caso fue largo, porque Jodi cambiaba constantemente su defensa y su equipo legal estaba agotando el sistema judicial todo lo posible. Pero en el caso 2013, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad y el juez condenó a Jodi Arias a cadena perpetua. Número 8. Lori Vallow Daybell. Lori Vallow estaba perdidamente enamorada de Chad Daybell, autor de una serie apocalíptica. Pero la obra de Chad no era ficción. Creía firmemente que el mundo se acababa y que era un profeta que podía guiar a sus seguidores hasta el final. Lori alimentó sus creencias, y Chad anunció que estaban destinados a estar juntos, afirmando que habían estado casados en varias vidas anteriores.
Pero el problema era que ambos estaban casados con otras personas cuando se conocieron en 2015. Lori estaba casada con Charles Vallow y juntos criaban a 2 hijos, Taye, hija de Lori de un matrimonio anterior, y JJ, nieto de Charles con necesidades especiales que la pareja había adoptado. Chad también estaba casado con Tammy, y la pareja tenía 5 hijos. Mientras Tammy compartía los delirios de Chad, Charles se oponía a las creencias de Lori. El número de seguidores de Chad crecía día a día, y pronto la iglesia Sud se distanció públicamente de él y de sus seguidores sectarios. Alex Cox, hermano de Lori, también formaba parte de esta secta. La policía comenzó a investigar las actividades de la pareja cuando JJ y Taye fueron reportados como desaparecidos. Lo que desconocían era que los niños ya habían sido desanimados, probablemente por Alex. También comenzaron a investigar el desanimado de Charles, que, en ese momento, Alex alegó que fue en defensa propia. También investigaron el fallecimiento de Tammy, exhumando su cuerpo y revelando que había sido estrangulada. Cuando los investigadores visitaron la casa de la pareja en Idaho, descubrieron que ya se habían casado solo 2 semanas después del entierro de Tammy. Un día después de que los investigadores visitaran su residencia, Lori y Chad hicieron las maletas y se mudaron a Hawái. Alex Cox falleció por causas naturales antes de que la policía pudiera interrogarlo. Esto significó que las únicas 2 personas que sabían la verdad eran Lori y Chad, las 2 últimas personas que cooperarían con la policía. Los investigadores tardaron muchos meses en construir un caso contra ellos, y no fue hasta 2019 que arrestaron a Lori y Chad. Fue entonces cuando, utilizando los datos de GPS recuperados del teléfono de Alex, pudieron encontrar dónde estaban enterrados Taji y JJ. El juicio atrajo mucha atención mediática, principalmente debido a las extrañas creencias de la pareja y a los extremos a los que llegaron. Lori decidió ejercer como su propia abogada en el tribunal, y sus travesuras, irónicamente, ayudaron a la fiscalía a demostrar que era una mujer inestable, capaz de matar a toda su familia. El juicio de Chad se llevó a cabo por separado, y prácticamente confesó haber llevado a cabo el plan apocalíptico. Lori afirmó que había matado a toda su familia, e incluso intentó matar al esposo de su sobrina, Brandon Bordeaux, porque se habían convertido en zombies. Brandon testificó, tras sobrevivir al atentado, que Lori en realidad buscaba el dinero de su seguro. La fiscalía también demostró que la pareja había usado el dinero del seguro de vida de Tammy para mudarse a Hawái y comenzar una nueva vida. El juez y el jurado ya habían oído suficiente, y en 2023, Lori fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Número 7. Darrell Brooks. Darrell Brooks, de 39 años, tenía un extenso historial criminal que se remontaba a 1999, cuando solo tenía 17 años. De hecho, en el momento del ataque durante el desfile navideño de 2021, Darrell estaba nuevamente huyendo de la policía tras una llamada de socorro de su pareja. Ella alegó que habían tenido una discusión doméstica y que él la había atacado. Darrell huyó en su camioneta roja antes de que llegara la policía. Intentó alegar que, debido al inmenso estrés que sufría, sumado a su diagnóstico de TLP, no controlaba sus acciones en el desfile navideño. Sin embargo, la fiscalía reprodujo videos del evento que mostraban a Darrell embistiendo deliberadamente a la multitud con su vehículo. El desfile navideño de Waukesha se había cancelado en 2021 debido a la pandemia, lo que convirtió la celebración en una multitudinaria. En el video, se puede ver a un policía golpeando el parabrisas de Darrell, intentando que evitara embestir a la multitud. Para demostrar que el ataque fue deliberado, la fiscalía también señaló el patrón de conducción en zigzag de Darrell. El caso era evidente. Darrell quería matar a la mayor cantidad de personas posible antes de ser capturado. Un total de 5 personas fallecieron a causa de las lesiones sufridas en el evento, 4 mujeres de la compañía Dancing Grannies y un niño de 8 años. Darrell se representó a sí mismo en el tribunal, y fue un espectáculo de principio a fin. Alegó que no podía ser procesado bajo el movimiento ciudadano soberano, y fue tan disruptivo como le fue humanamente posible durante las declaraciones de la fiscalía, los testimonios de las víctimas y las declaraciones de impacto. El caso tuvo que aplazarse varias veces debido a sus travesuras.
A pesar de sus intentos de prolongarlo, el jurado lo resolvió. En 2022, emitieron un veredicto de culpabilidad y lo condenaron a cadena perpetua. Número 6. James Holmes. James Holmes perpetró uno de los atentados más infames de la historia de Estados Unidos el 20 de julio de 2012 en Aurora, Colorado. Durante el estreno, a medianoche de una película de Batman, James entró en un cine abarrotado con equipo táctico y comenzó a disparar contra la multitud. 12 personas perdieron la vida y decenas más resultaron heridas. Fue arrestado poco después, a las afueras del cine, sin oponer resistencia. Los investigadores descubrieron posteriormente que James había pasado meses planeando el atentado. Compró legalmente armas de fuego, municiones y equipo de protección, e incluso llenó su apartamento de explosivos. La fiscalía afirmó que el acto fue cuidadosamente planificado y destinado a causar el máximo miedo y caos. Antes del atentado, James estudiaba un posgrado en neurociencia, pero lo abandonó. Su defensa argumentó posteriormente que padecía graves problemas de salud mental y que no era plenamente consciente de la realidad cuando ocurrió el atentado. El juicio duró varios años y atrajo una gran atención mediática. La fiscalía presentó pruebas detalladas que demostraban cómo James planeó todo. Su defensa se centró en su estado mental, alegando que en ese momento estaba legalmente demente. James apenas mostró emoción. Permaneció en silencio mientras los sobrevivientes y las familias de las víctimas hablaban de cómo sus vidas habían cambiado para siempre. Sin embargo, en el juicio de 20 y 15, el jurado rechazó ese argumento y lo declaró culpable de múltiples cargos relacionados con el ataque. Cuando el juez anunció oficialmente la cadena perpetua, James no se inmutó. Sabía que esto se avecinaba. Número 5. Scott Peterson. Hasta el día de hoy, Scott Peterson le dice a cualquiera que lo escuche que es inocente. En el año 2002, su esposa, Laci Peterson, embarazada de 8 meses, desapareció y las sospechas recayeron inmediatamente sobre él. ¿Por qué? Porque finalmente se descubrió que era un infiel en serie, e incluso le había confesado a su última novia que era viudo. Esto fue 2 semanas antes de que Laci fuera reportada como desaparecida. Sin embargo, según Scott, al regresar ese día encontró el auto de Laci en la entrada, con sus llaves, billetera y celular intactos, pero a Laci desaparecida. Declaró a los investigadores que había ido a jugar al golf ese día, y lo último que recordaba era a Laci viendo a Martha Stewart en la sala. Tras su apelación televisada, su novia, Amber Frey, se presentó y les contó a los investigadores todo lo que sabía. Fue entonces cuando la familia de Laci dio una conferencia de prensa, afirmando que ahora creían que Scott había desanimado a su hija. Pero no fue hasta muchos meses después que sus peores temores se hicieron realidad. El feto y el torso de Laci fueron encontrados en la costa. Con solo pruebas circunstanciales, el caso contra Scott Peterson prosiguió y la fiscalía alegó que existían más pruebas que indicios de que había dejado sin vida a su esposa y a su hijo nonato. Scott intentó mantener su inocencia, llorando en el tribunal mientras mostraban imágenes del cuerpo descompuesto de Laci y del cuerpo sin vida de su hijo nonato. Afirmó su inocencia, pero el jurado procedió a condenarlo a la pena capital. No fue hasta unos años después que un juez anuló la condena anterior y dictaminó que Scott, aunque deplorable por sus crímenes, merecía cadena perpetua. Número 4. Susan Smith. Susan Smith conmocionó al país en octubre de 1994 tras denunciar el robo de su coche con sus 2 hijos pequeños dentro. Durante más de una semana, Susan apareció en televisión pidiendo ayuda para que regresaran sanos y salvos, pidiendo al público que los ayudara a regresar a casa. La historia cobró repercusión nacional, pero los investigadores pronto comenzaron a notar inconsistencias en su relato. Tras días de interrogatorio, Susan confesó haber conducido su coche hasta un lago en Carolina del Sur y haberlo dejado caer al agua con sus hijos atados en sus asientos. Ambos niños perdieron la vida. Susan se presentó públicamente como una madre afligida. La fiscalía argumentó posteriormente que su motivo se centraba en una relación romántica con alguien que había terminado la relación. Al parecer, el hombre no quería tener hijos, y los investigadores creían que ella veía a sus hijos como obstáculos para esa relación y para la vida que deseaba. El juicio de 1995 recibió una intensa cobertura mediática. La fiscalía presentó la confesión de Susan y pruebas que demostraban que ella había planeado el acto
y luego inventado la historia del robo de coche. Su equipo de defensa se centró en su salud mental y estado emocional, argumentando que se encontraba profundamente deprimida y no podía pensar con claridad en ese momento. Intentaron convencer al jurado de que no la ejecutaran. Tras deliberar, el jurado la declaró culpable de los delitos de inanición. Susan fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 30 años. Susan rompió a llorar. Lloró abiertamente en el tribunal al comprender la realidad de pasar décadas tras las rejas. Tenía programada la libertad condicional en 2024, pero le fue denegada. Ahora, Susan Smith no tiene posibilidad de salir en libertad. Número 3. Leticia Stauch. Leticia Stauch se hizo famosa tras la desaparición de su hijastro de 11 años, Gannon Stauch, en 2020. Leticia denunció su desaparición, declarando a las autoridades que se había ido de casa y nunca había regresado. Las pruebas pronto apuntaron a algo mucho más inquietante. Los investigadores descubrieron que Gannon había permanecido sin vida dentro de la casa y que Leticia había pasado días intentando ocultar lo sucedido. Las autoridades rastrearon sus movimientos por varios estados, descubriendo imágenes de vigilancia y pruebas forenses que contradecían sus afirmaciones. Finalmente, fue arrestada y acusada en relación con el fallecimiento de Gannon, después de que sus restos fueran encontrados posteriormente en otro estado. Leticia se declaró inocente por demencia, alegando que no era mentalmente responsable. Tras deliberar, el jurado rechazó su alegación de demencia y la declaró culpable de todos los cargos principales. Número 2. Chandler Halderson. En julio de 2021, Chandler Halderson llamó al 911, alegando que sus padres, Bart y Krista, estaban desaparecidos. Afirmó haberlos visto hacía apenas un día, viajando con una pareja desconocida, y que no había tenido noticias suyas desde entonces. Los investigadores no encontraron rastro alguno de la pareja y temieron que algo horrible les hubiera sucedido. Sus peores temores se hicieron realidad cuando un torso, posteriormente identificado como el de Bart, fue encontrado en el bosque con impactos de bala. Tan solo un día después, la policía también encontró los restos de Krista. Chandler fue sospechoso de inmediato, y los investigadores creyeron que había desenterrado a sus padres tras descubrir sus numerosas mentiras. Chandler había afirmado que estudiaba en una escuela técnica local, que tenía una oferta de trabajo de SpaceX y que ganaba lo suficiente para mudarse con su novia. Más tarde descubrieron que Bart había llamado a la escuela técnica justo un día antes de su desaparición y se enteró de que Chandler nunca se había matriculado allí. La fiscalía argumentó que Chandler, presa del pánico, decidió desenterrar a sus padres. Su equipo de defensa afirmó que era inocente y argumentó que todas las pruebas en las que la fiscalía basaba su caso eran puramente circunstanciales. Por supuesto, pero el jurado creyó que era más que suficiente para condenar a Chandler por los delitos de inanición y lo condenó a pasar toda una vida en prisión. Número 1. Grant Amato. En 2019, Grant Amato, enfermero titulado, disparó y mató a toda su familia, sus padres y su hermano menor en su casa de Florida. ¿Por qué? Grant estaba obsesionado con una camgirl búlgara llamada Sylvie y había gastado más de $200,000 para alimentar su obsesión. Su familia intentó buscar ayuda, incluso lo envió a rehabilitación, pero nada funcionó. Se cree que, tras regresar de rehabilitación y que le quitaran todos sus dispositivos, manteniéndola alejada de Sylvie, Grant decidió matar a su familia y culpar del crimen a su hermano. Su objetivo era cobrar sus seguros de vida y usar ese dinero para empezar una vida con Sylvie en Bulgaria. El caso atrajo mucha atención por varias razones, principalmente porque Grant provenía de un hogar increíblemente cariñoso y comprensivo y había tenido una relación muy cercana con su hermano, Cody. Grant les había mentido a sus padres sobre empezar una carrera como streamer, obligándolos a comprarle equipo caro para facilitar esta carrera, cuando en realidad usó ese dinero para hablar con Sylvie. Le había dicho que era un jugador muy exitoso en Estados Unidos y le había enviado todo tipo de regalos para ganarse su cariño. Cuando su familia se enteró, le dieron un ultimátum: o cambiaba su vida o se iba de casa. La fiscalía alegó que, tras ser sorprendido hablando con Sylvie una vez más,
Bart le dijo que se mudara al día siguiente. Ese mismo día, Grant disparó a su madre mientras ella usaba la computadora familiar, disparó a su padre al llegar a casa y luego llamó a Cody antes de dispararle en la puerta. La policía logró rastrear a Grant hasta un hotel menos de 24 horas después de los despojos, y él afirmó ser inocente a pesar de las pruebas en su contra. La fiscalía no tuvo que esforzarse demasiado. De hecho, Grant fue condenado a cadena perpetua tan solo un mes después del inicio de su juicio. Cuando le preguntaron si sentía remordimiento, Grant respondió: «Mi familia me ha estado culpando durante meses por arruinarles la vida, robarles y no seguir las reglas del hogar, así que también podría ser culpado por esto». Curiosamente, Grant inició una relación con Victoria Goodwin, la ex esposa del presentador de Ghost Adventures, Aaron Goodwin, e incluso facilitó la contratación de un sicario para resucitar a Aaron y poder estar juntos. El plan fue frustrado y Victoria fue arrestada.